Recuerda que al final del video tendrás preguntas de repaso con y sin respuestas. Principales teorías éticas. Si el término moral procede del vocablo latino que significa costumbre, la palabra ética deriva de ethos, que en griego significa carácter. Los hábitos y las costumbres determinan nuestro carácter o personalidad y acaban por condicionar nuestras acciones concretas. La ética y la moral no solo están emparentadas etimológicamente. En la actualidad se usan indistintamente como términos sinónimos, pero aunque es un sentido laxo puede emplearse de esta manera, en un sentido estricto tienen significados distintos. En el lenguaje filosófico se suele distinguir entre la moral o código de normas que regulan la acción correcta y la ética, la reflexión acerca de la moral. Según esta distinción, la ética viene a ser una especie de filosofía moral que tiene como objeto de estudio precisamente los códigos morales concretos, su validez, su fundamentación y su legitimización. Hedonismo. La palabra hedonismo proviene del griego hedone, que significa placer. Se considera hedonista toda doctrina que identifica el placer con el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Aunque existen muchas teorías, suelen diferir entre ellas por la definición propuesta de placer. Los cirenaicos formaron una escuela iniciada por un discípulo de Sócrates, Arispo. Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, atendido en este sentido positivo como un goce sensorial, como algo sensual y corporal, y no como función intelectual ni como mera ausencia de dolor. Al igual que los anteriores, el epicurismo identifica placer y felicidad. Sin embargo, a diferencia de estos, Epicuro define el placer como la mera ausencia de dolor. No se trata pues de buscar el placer sensual del cuerpo, sino la ausencia de pesar del alma. Esta serenidad o tranquilidad del alma es el objetivo que debe seguir todo ser humano. Sofistas. Sofistas, en su origen, nombre aplicado por los antiguos griegos a nombres eruditos, tales como los 7 sabios de Grecia en el siglo V a.C., nombre que se daba a los maestros itinerantes que proporcionaban instrucción en diversas ramas del conocimiento a cambio de una paga. Se trataba de personas que compartían puntos de vista filosóficos mucho más amplios que los de una escuela. Los sofistas popularizaron las ideas de varios filósofos, pero basándose en su interpretación de este pensamiento filosófico anterior. Casi todos ellos concluyeron afirmando que la verdad y la moral eran en esencia materias relativas y que dependían de la comunidad a la que se pertenecía y de lo que ésta consideraba bueno, verdadero o valioso. Así, en sus propias enseñanzas tendían a enfatizar formas de expresión persuasivas, como el arte de la retórica, que facilitaba a los discípulos técnicas útiles para alcanzar el éxito en la vida, en especial en la vida pública, en su propia comunidad. Intelectualismo moral. Según esta teoría, conocer el bien es hacerlo. Solo actúa inmoralmente el que desconoce en qué consiste el bien. Puede comprobarse que esta teoría es doblemente cognoscitiva, ya que no solo afirma que es posible conocer el bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito necesario para cumplirlo. El filósofo griego Sócrates fue el primero en mantener dicha postura ética. Para este pensador, no solo el bien es algo que tiene existencia objetiva y validez universal, sino que además el ser humano es el posible acceder a él. Así pues, Sócrates concibe la moral como un saber. De la misma forma que quien sabe de carpintería es carpintero y el que sabe de medicina es médico, solo el que sabe de la justicia es justo. Eudemonismo. Muchas veces habrás preguntado para qué sirve tal o cual cosa, pero en ocasiones esta pregunta es absurda. Así se preguntaron para qué sirve la felicidad. La respuesta sería que para nada, pues no es algo que busque como medio para otra cosa, sino que se basta en sí misma, es un fin. Las éticas que consideran la felicidad, eudemonía, el fin de la vida humana y el máximo bien que se puede aspirar son eudemonistas. Como lo esencial del hombre, lo que le distingue es su capacidad racional, el fin al que por naturaleza tenderá será la actividad racional. Así pues, la máxima felicidad del ser humano residirá en lo que le es esencial por naturaleza, la vida contemplativa, es decir, el ejercicio teórico de la razón en conocimiento de naturaleza y de Dios, y en la conducta prudente que se caracteriza por la detección del término medio entre dos extremos, el exceso y el defecto.
Estoicismo. Es un sentido amplio, puede considerarse estoicas todas las doctrinas éticas que defiendan la indiferencia hacia los placeres y dolores externos y la austeridad en los propios deseos. Ahora bien, en un sentido estricto se conoce como estoicismo tanto la corriente filosófica grecorromana iniciada por Zenón como la teoría ética mantenida por estos filósofos. La ética estoica se basa en una particular concepción del mundo. Este se encuentra gobernado por una ley o razón universal, logos, que determina el destino de todo lo que en él acontece. Lo mismo para la naturaleza que para el ser humano. Por lo tanto, el ser humano se halla limitado por un destino inexorable que no puede controlar y ante el que solo puede resignarse. Esta es la razón de que la conducta correcta solo sea posible en el seno de una vida tranquila, conseguida gracias a la imperturbabilidad del alma, es decir, mediante la insensibilidad hacia el placer y hacia el dolor. Síntesis de doctrinas éticas fundamentales: Edad Media, ética religiosa, la ética cristiana filosófica, Edad Moderna, la ética antropocéntrica en el mundo moderno y la ética de Kant, Edad Contemporánea, pragmatismo, psicoanálisis y ética, marxismo. Justnaturalismo ético. Se puede clasificar el justnaturalista toda teoría ética que defienda la existencia de una ley moral, natural y universal que determina lo que está bien y lo que está mal. Esta ley natural es objetiva, pues aunque el ser humano puede conocerla e interiorizarla, no es creación suya, sino que la recibe de una instancia externa. Tomás Aquino es el filósofo que ha mantenido de forma más conveniente el justnaturalismo ético según este filósofo. Dios ha creado al ser humano en su imagen y semejanza, y por ello en su misma naturaleza le es posible hallar el fundamento del comportamiento moral. Las personas encuentran en su interior una ley natural que determina lo que está bien y lo que está mal, gracias a que ésta participa de ley eterna o divina. Emotivismo. Por emotivismo se entiende cualquier teoría que considere que los juicios morales surgen de emociones. Según esta corriente, la moral no pertenece al ámbito racional, no puede ser objeto de discusión o argumentación, y por tanto no existe lo que se ha llamado conocimiento ético. David Hume es uno de los máximos representantes del emotivismo. Afirma que las normas y los juicios morales surgen del sentimiento de aprobación o rechazo que suscitan en otros ciertas acciones. Así, una norma, como debe ser sincero, o un juicio moral, como decir la verdad es lo correcto, se basan en el sentimiento de aprobación que provocan las acciones sinceras y en el sentimiento de rechazo que generan las acciones engañosas. Para los emotivistas, los juicios morales tienen la función de suscitar esos sentimientos, no solo en mí, sino en el interlocutor, y así promover acciones conforme a estos. La función que poseen los juicios y las normas morales es influenciar a los sentimientos y en la conducta del interlocutor. Utilitarismo. Es una teoría ética muy cercana al eudemonismo y el hedonismo, pues define que la finalidad humana es la felicidad o placer. Por ello, las acciones y normas deben ser juzgadas de acuerdo con el principio de utilidad o de máxima felicidad. Al igual que las anteriores, constituye una ética teológica, pues valora las acciones como medios para alcanzar un fin, y según las consecuencias que se desprendan de ellas, una acción es buena cuando sus consecuencias son útiles o nos acercan a la felicidad, y es mala cuando sus consecuencias no lo son o nos alejan de ella. Según John Stuart Mill, la principal diferencia entre el utilismo y el hedonismo, clásico epicurismo, es que el primero trasciende el ámbito personal, no entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo provecho para el mayor número de personas.
Formalismo. Son formales aquellos sistemas que consideran que la moral no debe ofrecer normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es la forma característica de toda norma moral. Según Immanuel Kant, solo una ética de estas características podría ser universal y garantizar la autonomía moral propia de un ser libre y racional como el ser humano. La ley o norma moral que puede venir impuesta desde afuera, ni por la naturaleza ni por la autoridad civil, sino que debe ser la razón humana la que debe darse a sí misma la ley. Si la razón legisla sobre ella misma, la ley será universal, pues será válida para todo ser racional. Síntesis de doctrinas éticas fundamentales. Las doctrinas éticas fundamentales surgen a partir de los cambios de la vida social que dan origen al cambio de la vida moral, ya que en una moral efectiva se presentan principios, valores o normas. Veamos algunas de las doctrinas éticas fundamentales a lo largo de la historia. Antes de nuestra era, Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles y Aristóteles, discípulo de Platón.